Señor, de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella, de poder encontrar las grandes verdades que están ahí reveladas, no ocultas, sino reveladas para tus hijos, ahí para nuestro provecho. Y quieres hacernos participantes de la naturaleza divina, Señor. Ya somos, de hecho, participantes desde el momento que nos rescataste, porque nos has llamado a ser un pueblo aparte, un pueblo separado, especial, para estar compartiendo la gloria contigo, Señor, y ya tenemos, como tu palabra lo dice, la vida eterna. Te pedimos, por tanto, Señor, que nos ayudes no solamente a considerarnos participantes de esa naturaleza, sino a vivir conforme a esa nueva naturaleza que nos has dado. Y te rogamos que nos hagas crecer, como dice aquí tu palabra, añadiendo cosa tras cosa, necesidad tras necesidad para poder estar completos. Te rogamos que nos enseñes y nos dirijas en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues hermano. Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a tocar un tema que es importante para nuestra vida personal, vida cristiana personal, de manera muy íntima en relación con Dios, para ser congruente lo que decimos que somos con lo que realmente somos, ¿verdad? Con lo que hacemos cada día en nuestra vida. Vamos a pensar en esta mañana en el desarrollo del carácter cristiano, cómo desarrollar un firme y fuerte carácter cristiano en nuestra vida. Aquí está la fórmula, aquí en este pasaje que acabamos de leer. Son una serie de ingredientes que tenemos que añadirle a nuestra vida para que podamos desarrollar un fuerte y firme carácter cristiano. Son 7 elementos los que están considerados aquí. Vamos a ver esta mañana, cuando menos unos 4 quizás, unos 4 elementos, espero poderlos concluir, si no, bueno, como quiera, el próximo domingo voy a concluir con este mensaje, con este estudio de cómo desarrollar un fuerte y firme carácter cristiano. El propósito, hermanos, a través de esta enseñanza, es que nosotros podamos estar a la altura que Dios espera de nosotros, a la estatura que Dios espera de nosotros. Porque empezamos la vida cristiana y decimos, ya soy salvo, yo ya tengo la fe, pero la fe no es suficiente. Añadida vuestra fe, dice aquí la palabra de Dios, y menciona 7 cosas que hay que añadirle a nuestra fe. Porque a veces es muy cómodo decir, bueno, yo ya tengo la vida eterna, yo ya soy salvo, yo ya voy directito al cielo, el Señor ya me rescató, ya estoy completo. No estoy completo, apenas estoy empezando, ¿verdad? Apenas estoy iniciando un desarrollo espiritual que Dios espera de mí en la vida cristiana. Entonces, en este sentido vamos a empezar. Dice ahí la siguiente, por favor. Dice ahí la siguiente. En este pasaje de 2 de Pedro, ¿verdad? Encontramos entonces la fórmula de Dios para desarrollar un firme y fuerte carácter cristiano. Adelante, por favor. Un carácter, hermanos, un carácter que nos permita algunas cosas. Entre esas cosas es muy importante que nosotros tengamos estabilidad en situación cuando nosotros tenemos caídas o contra las caídas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona mayor cuando tiene riesgos de caerse, que tiene problemas de equilibrio, que tiene problemas por la salud, por su sistema óseo, porque ya no tiene cierta estabilidad, necesita algo que le ayude a sostenerse para no caerse, ¿verdad? A veces un bastón, a veces no sé cómo le llaman a una andadera, algún elemento que le permita sostenerse contra las caídas. Y estos son elementos de apoyo, elementos que nos permiten tener un poquito de ayuda. Y todos estos elementos que están aquí mencionados nos van a ayudar para tener estabilidad. ¿Para qué más? Adelante. También que tengamos un soporte contra el desánimo. A veces viene el desaliento, ¿sí o no? Empezamos a pensar y, ay, el hermano fulano ya no está yendo a la iglesia y fulano esto y así, y empieza a haber una serie de pensamientos aquí en la cabeza que nos pueden traer desaliento, desánimo. También, hermanos, cuando hay altibajos en nuestra vida, todos tenemos altibajos, ¿sí o no? Tenemos problemas un día nos levantamos, dicen por ahí, con el pie derecho y otro con el pie izquierdo. O sea, nos levantamos con el ánimo hasta arriba a veces, y a veces nos levantamos con el ánimo hasta los suelos.
O sea, somos un poquito fluctuantes en ocasiones. Entonces, todos estos elementos que vamos a estar viendo, estos 7 elementos, nos previenen contra todas esas situaciones. También, adelante. También para el asunto de la ociosidad. Cuando nosotros estamos poniendo, no tenemos claro a dónde vamos, entonces caemos en ociosidad. Caemos en relajamiento de nuestro esfuerzo, hermanos. Decimos, no, mejor me quedo acostadito, mejor no me meto en problemas, aquí estoy a gusto. Déjenme decirles que hace tiempo visité a una persona que me decía eso precisamente. Me decía, dice, mire hermano, allá en la iglesia a veces hay problemas y eso me inquieta mucho. Aquí nomás prendo el televisor, le pongo ahí al canal de los mensajes, no sé cómo es el enlace, algo así. Dice, nomás le pongo ahí, dice, mire, ahí ni tengo que dar ofrenda, ni tengo que andar viendo la cara de fulano y de sutano, ni tengo que evitar que me saluden, ni que esto que el otro. Dice, está muy a gusto, muy tranquilo, aquí acostadito, relajadito, muy a gusto. Entonces, le digo, oye, pero tiene que alabar a Dios con el pueblo de Dios. Las oraciones de unos por otros, el testimonio, todos los elementos que el Señor quiere producir en el pueblo de Dios para que sea un pueblo en común, que compartan las cosas, que se exhorten unos a otros. Dice, pues eso es lo que no quiero, que no quiero que me exhorten. Aquí nomás el mensaje de la televisión, pues le avienta todo, dice, y yo nomás me hago para un lado así, ya. Y a mí no me toca nada. Entonces, muy cómodo, muy cómodo. Sí, pero esa es ociosidad, ese es no querer batallar ni enfrentar las situaciones que competen a un creyente en cuanto a su responsabilidad en la vida cristiana. Estaba pensando ahorita en los enfermos. Es muy diferente cuando estamos enfermos, ¿verdad? Hay hermanos que estamos enfermos o que están enfermos. Estaban enfermos mis padres, mis papás. La hermana Vicenta ya se levantó y hizo el esfuerzo de venir, gracias a Dios. Pero hay otros enfermos. Les creo que la hermana Adelita, no sé. Otros estaban enfermos y pues bueno, tenemos que estar pendientes de ellos y sabemos que esas son condiciones particulares por las que a veces no podemos ir a la iglesia. Y lo entendemos, ¿verdad? Y tenemos que orar por estos hermanos. Pero cuando tenemos la fuerza, el ánimo, el vigor, la salud, el entusiasmo, pues aquí estamos a los pies del Señor pidiéndole, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a amarnos unos a otros, ayúdanos a hacer lo que tú nos mandas a hacer en tu iglesia. También, hermanos, muchas veces un problema en nuestra vida es que no tenemos frutos. Decimos, pues yo no he ganado almas, yo invito a las personas y no quieren ir, yo así, yo el otro, yo no hago nada en la iglesia, yo no participo, yo no tengo frutos de mi vida cristiana, no tengo nada de frutos. Bueno, estas 7 cosas, 7 aspectos mencionados aquí en 2 de Pedro nos van a ayudar para que tengamos frutos, para que no seamos ociosos, para que tengamos ánimo, para que sean ingredientes que nos aviven, que nos revivifiquen en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Alguien se identifica con esto? ¿Con alguna de estas cosas? Ya no digo con todas estas cosas, pero con una al menos. Yo creo que sí nos identificamos ahí. Adelante, por favor. Ahí está el texto, ya lo leímos. La primera cosa que dice ahí, que poniendo toda diligencia, añadan a vuestra fe. ¿Cuál es la primera cosa? Virtud. No se ve muy bien porque está en verde, pero añadan a vuestra fe virtud. Ahí está en el versículo 5. El primer ingrediente después de la fe que nos recomienda el apóstol Pablo aquí a los creyentes, añádanle, hermanos, ya tienen ahí el elemento base. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una torta, una tarta, un pastel, alguna cosa así, tenemos los elementos base. Y dice, bueno, ya tienen los elementos base, tienen la fe. Ahora, añádanle ¿qué? Virtud. Añádanle virtud. ¿Qué es eso de la virtud, hermano? ¿Con qué se come eso? A ver, vamos a ver. Adelante. Bueno, ahí viene todo el pasaje. Ahí están los 7 elementos. Adelante, por favor. Bueno, dice que de manera diligente la fe debe ser completada por esos 7 elementos, ¿verdad?
dice acá abajo que añadamos esos 7 elementos. Ahí están: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y el afecto fraternal. Son 7 elementos o ingredientes que hay que añadirle a la fe, que son necesarios para la fe. No nos podemos quedar con la pura fe, hay que agregarle esto. Ahora fíjense, si pensamos en la fe, en la virtud de David, por ejemplo, era un hombre virtuoso que pensaba lo bueno, no pensaba lo malo, si pensaba inmediatamente lo bueno, lo positivo, no pensaba en lo negativo. Ahorita vamos a entrar a la virtud. También a la virtud le podemos añadir el conocimiento de Salomón. Salomón era un hombre con mucho conocimiento, ¿sí o no? Y más que conocimiento, tenía sabiduría de Dios. También le podemos añadir al conocimiento el dominio propio de José. ¿Se acuerdan de José? José era un hombre que tenía un tremendo dominio propio. No se dejaba llevar por la tentación tan fácil, sino que él sabía cuál era la condición a la que podía caer. También podemos añadirle la paciencia de Job. ¿Job era un hombre paciente o no? Sí. Muy paciente. Soportó la prueba con mucha paciencia. Y le pudiéramos añadir también, hermanos, la piedad de Daniel. Un hombre totalmente dependiente del Señor en oración, con una vida transparente delante de los hombres. Un hombre que podía tener un testimonio claro y franco delante de las personas. La piedad de Daniel. Y también podemos añadirle el afecto fraternal de Jonatán, aquel hijo de Saúl, ¿se acuerdan ustedes? Que amaba a David y tenía un gran afecto, ¿verdad? por David como su amigo, su compañero, alguien que podía realmente trabajar junto en toda confianza y en toda fidelidad de amistad, ¿verdad? Con el caso de David y Jonatán. También podemos añadirle el amor de Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? Que dice: hijitos míos, ¿verdad? Y que dice: amaos los unos a los otros, que dice que Dios es amor, ¿verdad? Todo lo que escribe el apóstol Juan sobre el amor. Entonces, todos estos elementos, hermanos, son elementos que podemos verlos en siervos de Dios, ahí en la palabra de Dios. Adelante, por favor. Estos 7 ingredientes crean un fuerte y firme carácter cristiano en nosotros. Es importante que cuando vayamos viendo cada uno de ellos, hermanos, ustedes se analicen a sí mismos, que nosotros veamos dónde están nuestras fallas. Todos tenemos fallas, todos tenemos carencias, todos. A lo mejor mi problema es la virtud, a lo mejor mi problema es el conocimiento, a lo mejor mi problema es el dominio propio. No tengo dominio propio. A lo mejor mi problema es la piedad, soy una persona que no tiene un testimonio claro delante de las personas, de los demás, etc. Todos tenemos algún detalle, pero veamos dónde el Señor tiene la oportunidad de trabajar en nuestros corazones para que Él nos lleve a la perfección, a la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús. Adelante. Añadan virtud, hermanos. A la fe pongámosle la virtud, el ingrediente de la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la fortaleza y el valor de mantenerse firme en las prácticas de bien. Miren, este es bien básico, bien básico. Una persona puede convertirse a Cristo y tener prácticas nocivas en su vida. Puede decir: ya soy salvo, pero andar con los impíos haciendo la obra de impíos. Entonces, no se comprometen con las prácticas del bien, sino que están comprometidos con las prácticas del mal, aunque tienen fe, dicen tener fe. ¿Me explico? No sé si me entienden este concepto, es muy básico el concepto. Yo puedo decir que soy cristiano y andar envuelto en las prácticas del mal, identificarme con los que andan haciendo el mal, tener amigos que andan pensando el mal, que andan haciendo el mal, ir a lugares donde no es conveniente estar, ir a situaciones y condiciones en las cuales no es digno de un creyente que esté ahí. Entonces me estoy identificando en prácticas de los impíos cuando realmente yo soy un creyente. Ahora, ustedes me van a decir, y tienen razón: oye, pero Jesús andaba con los pecadores. Sí, pero hay una gran diferencia, hermanos. El Señor Jesucristo no hacía lo que hacían los pecadores. Ahora, si tú tienes la capacidad de andar entre los pecadores
imponiendo autoridad y ejemplo y bendición a los pecadores para atraerlos a Cristo, adelante. Pero si andas con los pecadores y como dice la Escritura, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Aquel que te dice, mira, sí te voy a acompañar a la iglesia, sí voy a ir ahí para escuchar lo que dicen ahí tus hermanos, pero primero vente conmigo, vamos a echarnos unas. ¿Y qué le vas a decir? Ah, pues sí, voy a echarme unas con él, voy a poner una guarapeta y luego ya me voy a la iglesia con él. ¿Es congruente eso? O sea, la virtud es el elemento que nos identifica con el bien, hermanos, afuera y adentro. ¿Sí? La virtud es la característica fundamental del Hijo de Dios, que es una persona que está identificado con las prácticas de bien. Una persona de excelencia moral. Una persona reconocida porque no es sobornable, por ejemplo. Si llega el tránsito y te quiere poner la multa y te dice, oye amigo, pues, ¿cómo le hacemos, amigo? ¿Cómo le hacemos? No, pues haga la boleta, no hay problema, échemela. Se pasó el alto. Sí, está bien, me pasé el alto, está bien. Discúlpeme, pero pues haga la boleta, échemela, yo voy a pagar la multa, ni modo, pues yo la regué, ¿verdad? Oiga, pero ¿cómo le hacemos? Mire, pues va a tener que hacer filas allá y luego va a tener que pagar más. Entonces, y ahí le empiezan a dar la vuelta al asunto, ¿no? ¿Y qué le vamos a decir? Sacar el billetito así y decir, oye, pues ahí le va, ¿verdad? Entonces, si somos corruptos en ese sentido, sobornables o alguna cuestión así, entonces nosotros no estamos identificando con las prácticas de virtud. Estamos cayendo en situaciones que no nos identifican con el bien. Quebrantar algunos principios morales, por ejemplo, ¿verdad? La mentira, el engaño, todas esas cosas, pues no nos identifica con aspectos de virtud. Adelante. Algunos les gusta vivir cerca del abismo del pecado, muy cerca, y dicen, yo ando aquí en la orillita del pecado, pero no me caigo, ¿verdad? Y otros dicen, no, yo, ¿sabes qué? Yo mejor le pinto la raya y me alejo, ¿verdad? No me puedo andar cerquitita del abismo. Pero algunos se jactan y dicen, yo soy cristiano y voy con mis cuates y eso, pero yo no tomo, yo no tomo. Yo nomás ahí convivo con ellos, pero ahí pasan las botellas enfrente de mí, pero yo me mantengo, ¿verdad? ¿Crees que puedes así, en esa condición? Tener una calidad moral tal que permitas que tu testimonio pueda identificarse con la virtud e influenciar a los demás, o te están llevando al hoyo con ellos, o te están convirtiendo a sus prácticas y a sus maldades. ¿Cuál es la condición real? ¿Cuál es la condición real? Les gusta vivir en la orillita del abismo, atrevidos, contumaces, dice la palabra de Dios. Y caen una vez y se levantan, y caen otra vez y se levantan, y otra vez, y las mismas prácticas de pecado, porque los tienen esclavizados en esas prácticas de pecado. Y dicen que son cristianos, y dicen que son creyentes, y caen una y otra vez. Otros hermanos no subestiman el riesgo y prefieren alejarse del peligro. ¿Sabes qué? Este cuate no me conviene. O le dice la mamá al hijo, ¿sabes qué? Esos amigos no te convienen, hijo. Tú sabes perfectamente que ellos andan en estas prácticas. Tú sabes que andan con estas situaciones. Tú sabes perfectamente dónde se meten. ¿Por qué te vas con ellos? No, es que son mis cuates del alma, ellos sí me entienden, y que esto y que el otro, y que bla, bla, bla. Sí, pero ¿a dónde te van a llevar? Van a pisotearte. Van a pisotear tu vida, tu testimonio. Te van a hacer añicos. La virtud es la identificación con las prácticas de bien. Aún entre los incrédulos, podemos andar entre los incrédulos, pero tenemos que ser luz para ellos. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Que no te pisoteen, que no pisoteen tu testimonio. Eso es lo que tenemos que cuidar, hermano. Ser luz al mundo que está en oscuridad. No ser un trapo que te puedan usar para limpiar el piso. Adelante.
Tenemos también ahí la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Usted recuerda a esta mujer? Una mujer hacendosa, una mujer de buen testimonio, una mujer que tenía a sus hijos, a su esposo, que la alababan la propia familia, las demás personas. Una mujer llena de características positivas, comprometida con las prácticas del bien. Trabajadora, empeñosa, generosa, protectora de buenas obras, sabia, amada por los suyos. Una mujer con prácticas, identificada con prácticas de bien, no con prácticas de mal. Se fijan. Adelante. Hay muchas buenas obras que podemos hacer, hermanos. Identifiquémonos con ellas. Busquemos esas buenas obras y no nos embarremos en las cosas sucias de esta tierra. Adelante. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. No nos cansemos, pues a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Si doblamos las manos y decimos, no, yo hago el bien y no, Dios no me ayuda, o si pensamos negativamente de las cosas, vamos a desmayar. Pero si nosotros decimos, no, vamos adelante, vamos a honrar al Señor y vamos a practicar el bien, y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a fortalecer. Así que dice, si según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Seamos virtuosos en el sentido de hacer las prácticas del bien. Adelante, por favor. Asóciate con las prácticas de bien, no las menosprecies. Júntate con personas que te puedan influenciar para bien o a quienes tú puedas influenciar con tu propio bien. Si puedes influenciar a otros con tu bien, pues influencialos. Pero no permitas que ellos te influencien a ti. No lo permitas. Dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. ¿Entendemos eso? Cuando nosotros adquirimos la verdad de la palabra de Dios, no estamos dispuestos por un plato de lentejas como Esaú. Pues sí, yo te la cambio, te la vendo, te la regalo. No, compra la verdad y no la vendas, tenla para ti. Influencia a otros con tu verdad. No pierdas el tiempo y tu reputación con influencias y acciones vanas. No pierdas el tiempo. Hay ocasiones en que se pierden horas y horas en cosas vanas en esta tierra. Hablaba yo en semanas pasadas sobre todo lo que es la ficción, ¿verdad? Todas las fábulas, las novelas, las leyendas, todas esas cosas. Algunas muy atractivas y todo, sí, pero podemos perder horas y horas y horas y la Biblia metida abajo de un cajón ahí. La comunión con Dios olvidada cuando estamos perdiendo el tiempo en cosas vanas en esta tierra. Adelante. Bueno, ahí está la virtud. Asociación, identificación con las cosas, las prácticas de bien, los elementos del bien, las buenas obras, todo lo que es prácticas de bien. El segundo ingrediente que nos dice la palabra de Dios que tenemos que añadirle a la fe. Ahí tenemos la fe, somos salvos por la gracia de Cristo. Hemos venido a ser salvos por su gracia que se produjo en nosotros, la invitación a conocerlo y nuestra apertura de corazón para que Él viniera a nosotros. Pero enseguida de esto, hermanos, tenemos más elementos. Aquí viene el segundo. Añadan conocimiento. El conocimiento se va adquiriendo paso a pasito. Es como en la escuela, ¿no? Vamos entrando y vamos aprendiendo a leer y vamos aprendiendo a escribir y vamos aprendiendo y vamos creciendo y creciendo y creciendo en conocimiento. Es recomendable que el conocimiento sea sistemático, que vaya en un orden lógico, ¿verdad? No vamos a aprender cosas demasiado complejas para nosotros. Tiene que ser pausado, paulatino. Aún el apóstol Pablo, cuando se convirtió, dice la Escritura que él no fue luego a predicar a los apóstoles, sino que se fue a Arabia, tuvo un tiempo allá y pasó y el Señor le enseñó y se puso a leer las Escrituras y todo y aprendió y creció y después estaba listo para predicar el Evangelio de Cristo. Tenemos que ir paso a paso, paulatinamente creciendo. Adelante, ascendentemente. Aunque el conocimiento de Dios es infinito, hermanos, dice, el conocer más de Dios mediante su revelación nos pone en una relación nueva, siempre fresca, mejor y más alta con relación a nuestra condición anterior.
vamos aprendiendo cosas nuevas, aunque ya hayamos visto algunos conceptos, vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos fortaleciendo nuestro espíritu en el conocimiento. Es muy importante el conocimiento. Adelante, por favor. El conocimiento de Dios es la única fuente de libertad verdadera. El conocimiento de la palabra de Dios es la única fuente de la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí dice la palabra de Dios. Dijo el Señor a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hace poquito me voy a permitir compartir algo que es relacionado a nuestros hermanos aquí. Estaba visitando a los hermanos Valdepeña y bueno, estábamos conociendo la palabra de Dios, estudiando, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios, y me sorprende que al final me dicen los hermanos: hermano, pues aquí tenemos todos estos imágenes que queremos destruir y pues por favor lléveselas y destruyalas, ¿verdad? Esto es conocimiento puesto en acción, ¿sí o no? Conocimiento puesto en acción. Dice la palabra de Dios que muchos de los que antes tenían las prácticas de la magia traían los libros, y se hizo una gran montaña de libros y le prendieron fuego a ese montón de libros de magia. Dice el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Conocimiento puesto en acción. El conocimiento es el que nos puede liberar de las cosas nocivas de nuestra vida, ¿sí o no? Cuando conocemos en la palabra de Dios las verdades de Dios, estamos dispuestos a actuar contra esas prácticas nocivas, pero estamos dispuestos a actuar porque conocemos la verdad revelada de la palabra de Dios. Adelante, por favor. Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense qué duro ahí Dios hablando a su pueblo y diciéndole: menospreciaste el conocimiento. Tuviste en poco el conocimiento mío, de mi palabra. Te tengo que desechar. No tienes conocimiento ni interés en el conocimiento. Ignorancia de la palabra trae como consecuencia la mala conducta. ¿Verdad? La ignorancia de la palabra nos lleva a prácticas nocivas y la mala conducta. Crecer en conocimiento es crecer en santidad. Tanto más le llegamos a conocer a Él, tanto más nos alejamos, tanto más le llegamos a conocer, tanto más nos asemejamos a Él. Cuando entendemos la santidad de Dios, hermanos, cuando comprendemos su grandeza, su amor para con nosotros, entonces empezamos a entender la necesidad de nuestra santidad y de nuestro amor. ¿Sí o no? Si nosotros pensamos en Dios como un ser malo, como un ser agresivo, como un ser... entonces no. Pero si entendemos su amor y su misericordia y su perdón y su gracia y su grandeza y su santidad, entonces empezamos a asemejarnos a Él, porque comprendemos lo que es Dios. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. La escuela dominical es un bastión importante de la iglesia porque vamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Muy importante. Adelante. Una conducta apropiada es el resultado del conocimiento de lo que somos en Cristo. Un nuevo creyente no permanecerá mucho tiempo sostenido del Señor si no tiene un conocimiento básico de las verdades que le den seguridad sobre su nueva vida. Imagínense, se convierte a Cristo y no lee la Biblia, no busca a Dios, nadie se acerca a Él para crecer. Esa persona se va a hacer raquítico y se va a alejar de las cosas espirituales. No se va a afirmar su fe. Necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Necesita la confirmación de la palabra sobre su corazón. Adelante, por favor. La responsabilidad proviene de la doctrina. El conocimiento de la doctrina bíblica sienta las bases del comportamiento cristiano, hermanos. La doctrina sienta las bases del comportamiento cristiano. Riquezas en Cristo antes que caminar cristiano.
llamado antes que conducta, posición antes que práctica, revelación antes que responsabilidad. ¿Cómo puedo asumir una responsabilidad si no sé cuáles son las pautas de acción en esa responsabilidad? Y todos estos elementos son primero uno y luego el otro. No podemos cambiarlos. Tenemos que tener conocimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Adelante, por favor. Si yo no sé lo que Dios ha hecho por mí en Cristo, no estaré motivado para ver mi responsabilidad cristiana. No tengo alto valor de lo que el Señor ha hecho por mí, entonces no pongo todo mi interés, mi entusiasmo en las cosas espirituales. Conducta congruente. Un cristianismo doctrinal nos debe llevar a un cristianismo práctico. Ahora, es terrible, es triste, hermanos, también cuando tenemos mucho conocimiento y tenemos poca práctica en la vida cristiana. A veces dibujan a una persona con una cabezota grandota así y luego un cuerpo raquítico. ¿Me explico? Tiene una cabeza llena de conocimiento y un cuerpo raquítico. Tenemos que ser congruentes. Un cuerpo equilibrado con una cabeza equilibrada, pues un andar equilibrado. Pero si nosotros tenemos demasiado conocimiento y no lo llevamos a la práctica, entonces estamos viendo todos los errores de los demás, ¿sí o no? Y no vemos nuestros propios errores y nuestras propias necesidades. Adelante, por favor. No debe existir separación entre ellos, a menos que actuemos con alguna de estas dos cosas. Si actuamos con indiferencia o actuamos con menosprecio. Esas dos cosas nos pueden llevar a una práctica nociva de cosas negativas. Adelante, por favor. La indiferencia es la apatía, el conocer y no actuar. Esto es comparable con la desobediencia. Yo puedo saber muchas cosas y no hacerlas. Sí, Dios quiere que yo me aparte del pecado. Sí, Dios quiere que yo vaya a la iglesia. Sí, Dios quiere que lea su palabra. Dios quiere que le busque en oración. ¿Y luego? ¿De qué me sirve saber eso si no lo estoy haciendo, si no lo estoy poniendo en práctica, ¿verdad? Tengo que llevar a la práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Adelante, no ser indiferentes. El menosprecio es restarle el valor a la palabra, tenerla en un lugar muy bajo respecto a otras cosas en la vida. Por ejemplo, mi trabajo. Yo digo, no, mi trabajo es lo más importante en la vida, porque si no trabajo no como. Es cierto que es importante el trabajo, pero dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a añadirnos el trabajo, Dios va a añadirnos el alimento, Dios va a darnos lo necesario para comer. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi descanso, mi familia, mis planes, mi. El egoísmo, ¿verdad? El egoísmo nuestro. Tenemos que buscar primeramente al Señor, el conocimiento de la palabra de Dios y andar en prácticas que glorifiquen a su nombre. Adelante, por favor. Escuche la súplica del Señor mediante el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando en nombre del Señor, dice: les ruego, hermanos, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No solamente que tengáis mucho conocimiento, pero que caminen en ese conocimiento y en esa verdad. Que practiquen lo que saben. No nada más que lo sepan, sino que lo lleven a la vida diaria, a la realidad. Eso es lo importante. Adelante. Y ahí tenemos, dice, no demos lugar a la hipocresía y no actuemos como los fariseos, llenos de conocimiento pero sin frutos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dice ahí Mateo 23. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces tú puedes decirle a un amigo: oye, amigo, acércate a Dios, y te puede regresar y decir: oye, ¿y tú cómo andas, man? ¿Verdad? Acércate al Señor, ¿y tú qué? Ahí te he visto andar haciendo esto y esto otro. Entonces, ¿de qué nos sirve el conocimiento? Una cabezota grandota y un cuerpo raquítico, un andar incongruente con la realidad del conocimiento. Adelante.
Dice por ahí un proverbio italiano: una pizca de discreción vale más que un manojo de conocimiento. Adelante. Entonces, al conocimiento debemos añadirle, ¿qué otra cosa, hermanos? Dominio propio. Al conocimiento debemos añadirle dominio propio. Ya no voy a poder continuar, ya se me fue el tiempo. Voy a dejar ahí, quizás me va a llevar más tiempo, pero lo importante es que vayamos viendo paso a paso, hermanos. Necesitamos no conformarnos con la pura fe. No conformarnos con la pura fe. El Señor hubiera dicho a través del apóstol Pablo: hermanos, le doy gracias a Dios y los felicito porque ustedes ya tienen la fe, están completos, no les falta nada. Le hubiera dicho el apóstol Pablo, pero no dijo eso. Dijo: hermanos, si verdaderamente quieren ser llenos de frutos, si verdaderamente no quieren estar ociosos, si verdaderamente quieren honrar al Señor, añádanle a su fe 7 ingredientes. La primera, la virtud. La segunda, el conocimiento. Y ahí nos vamos a quedar, en el conocimiento. Vamos a continuar con el dominio propio y vamos a continuar con los demás elementos hasta el número 7. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Damos gracias por la bendición que nos das de conocerte a ti, de poder tener la fe que tú nos has permitido tener a través de la obra de Cristo en la cruz en favor nuestro. Te damos gracias, Padre, porque este es un paso importantísimo que tú nos has ganado, Señor, el poder conocerte. Sin embargo, Padre, tú nos has enviado tu palabra, nos has dejado tu consejo y nos has dicho: añadan a la fe, añádanle, no se queden con la pura fe, pónganle estos ingredientes para que sean fuertes, que tengan un carácter firme, que tengan una posición clara delante de la gente, delante de los demás, delante de los que nos conocen como hermanos y delante aún de los que no nos conocen o que no son creyentes, que no te conocen a ti todavía. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en este propósito de añadir, no añadir por añadir, sino añadir para madurar, para crecer y para honrarte y glorificar a tu nombre y a tu palabra. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.